En los anales de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó una profunda huella en la historia del mundo, se destacan nombres de hombres cuyo valor y habilidades estratégicas marcaron un antes y un después en el arte de la guerra. Entre ellos se encuentran algunos de los más brillantes militares alemanes, líderes cuya astucia y determinación jugaron roles cruciales en los teatros de operaciones más significativos de la contienda. Desde el genio táctico de Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, cuya audacia y habilidades en el norte de África desafiaron a los aliados, hasta la disciplina implacable de Gerd von Rundstedt, estratega principal en el frente occidental. Estos hombres no solo fueron reconocidos por su destreza militar, sino también por el respeto y el temor que inspiraban en sus adversarios. Sin embargo, la grandeza de estos líderes militares se vio irremediablemente entrelazada con el destino trágico de la guerra. Muchos de ellos encontraron su final en el campo de batalla, sacrificándose junto a sus hombres en momentos críticos. El general Kurt Student, pionero en el desarrollo de las tácticas de paracaidismo, y el temido comandante de los tanques Michael Wittmann son solo dos ejemplos de cómo la guerra cobró un precio alto incluso de aquellos que la definieron con su genio y coraje. Sus vidas y muertes son testimonios de una época turbulenta y decisiva, donde el liderazgo militar se forjó en el fragor del combate y donde la línea entre la victoria y la derrota era a menudo tan delgada como el filo de una espada. A través de su legado perdura un recordatorio de los sacrificios y las complejidades morales de la guerra, un recordatorio de que incluso los más destacados estrategas no estaban exentos de la implacable realidad de la Segunda Guerra Mundial. Heinz Guderian, el padre de la Blitzkrieg. Antes de empezar con los mejores militares alemanes que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, queremos hacer mención honorífica a Heinz Guderian. El general Heinz Guderian fue sin duda uno de los personajes más fundamentales para el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Como fundador de la Guerra Relámpago o Blitzkrieg, su doctrina dentro del campo militar contribuyó a las grandes conquistas del Tercer Reich sobre Europa y el norte de África y al desarrollo de las operaciones bélicas en todo el mundo durante el siglo XX. Heinz Wilhelm Guderian nació el 17 de junio de 1887 en Kulm, Prusia, que en ese momento era parte del Segundo Reich alemán. Su padre, Friedrich Guderian, era un oficial del ejército prusiano y su madre, Clara Kirchhoff, era ama de casa. Desde muy joven, Guderian fue educado en un ambiente conservador, patriótico y militarista. A los 13 años ingresó en la Academia Militar de Berlín para formarse como soldado, y a los 19 años fue asignado al 10º Batallón de Cazadores, bajo el mando de su propio padre. Gracias a su notable desempeño como aspirante a oficial, Guderian fue admitido en la Escuela de Guerra de Metz, donde se graduó con el rango de teniente. Durante este tiempo se enamoró de Margaret Goerne, aunque su padre se opuso al matrimonio debido a la juventud de Margaret. Friedrich Guderian intentó separarlos al trasladar a su hijo al 3er Batallón de Telégrafos, una unidad de operadores de radio adscrita al 2º Cuerpo de Transmisiones prusiano. Sin embargo, Heinz logró convencer a su familia y finalmente se casó con Margaret. La pareja tuvo 2 hijos, Gunther y Kurt, y su matrimonio duró toda la vida. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Guderian fue enviado al frente occidental en Francia. Sirvió en un puesto de observación avanzado de la 5ª División de Caballería, donde trazaba mapas y ayudaba en la organización táctica. Durante la batalla de Verdún en 1916, Guderian quedó horrorizado al ver a miles de soldados cargar hacia lo que describió como un matadero, lo que le hizo reflexionar sobre la necesidad de desarrollar nuevas tácticas bélicas que minimizaran las pérdidas humanas. Liderando pequeños pelotones, experimentó con movimientos tácticos y realizó escaramuzas limitadas contra posiciones francesas, logrando cierto éxito y siendo condecorado con la Cruz de Hierro. Después de la Primera Guerra Mundial, Guderian fue uno de los 100.000 soldados seleccionados para formar parte del ejército de la República de Weimar, tal como estipulaba el Tratado de Versalles. Trabajando en un equipo de transmisiones, estudió las lecciones de la Gran Guerra para evitar el estancamiento de los frentes en futuros conflictos.
Estudió y tradujo obras de tácticos militares modernos como el británico Basil Liddell Hart, el soviético Mikhail Tukhachevsky y el francés Charles de Gaulle. Guderian prestó especial atención a los carros de combate, deduciendo que, formados en punta de lanza o columna blindada y actuando de manera independiente, podían coordinarse perfectamente con la infantería, artillería y aviación para romper el frente rápidamente en un sector específico, conocido como Schwerpunkt, punto de ruptura. Estas ideas las plasmó en su libro Achtung Panzer, Alerta Tanques, donde introdujo el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago. Inicialmente, Guderian no mostró interés en el ascenso al poder de Adolf Hitler y la fundación del Tercer Reich en 1933, centrándose en sus estudios militares y en la publicación de su libro en 1937. A pesar de que sus ideas no fueron valoradas en el extranjero, Hitler las notó durante unas maniobras del ejército alemán en 1938, exclamando: «Esto es lo que andaba buscando». Hitler ascendió a Guderian a inspector general de las tropas motorizadas y le encargó la creación de 3 divisiones blindadas Panzer, entrenadas según su teoría de la Blitzkrieg. Guderian introdujo un puesto de radiooperador en cada tanque para mantener la cohesión y convirtió a los tanques ligeros, Panzer I y II y los medios Panzer III y IV en una especie de artillería móvil capaz de romper el frente y dejar atrás bolsas aisladas para ser neutralizadas por la infantería motorizada. La Blitzkrieg se aplicó por primera vez en la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Aunque Guderian comandó el 19º Cuerpo en Silesia, el resto del ejército alemán aplicó sus teorías, logrando envolver y aislar a grupos de tropas enemigas en vanguardia mientras la infantería destruía las divisiones embolsadas atrás. Esta táctica, junto con el uso certero de la aviación para eliminar la fuerza aérea polaca e incomunicar la retaguardia, llevó al colapso del ejército polaco y a la conquista alemana de Polonia en octubre de 1939. Durante esta campaña, los panzers de Guderian atravesaron todo el país, llegando a Brest, donde se encontraron con oficiales soviéticos tras la invasión conjunta acordada en el pacto Ribbentrop-Molotov. El éxito de la Blitzkrieg sorprendió incluso a Guderian, quien tardó unas semanas en asimilar el alcance de su táctica. En Europa Occidental, la Blitzkrieg de Guderian se desató el 10 de mayo de 1940 contra Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Evitando la línea Maginot, las columnas Panzer de Guderian atravesaron las Ardenas y avanzaron rápidamente hacia la frontera francesa tras cruzar el río Mosa, atrapando a más de 1 millón de soldados franceses y británicos. La operación, diseñada por el general Erich von Manstein como Plan Amarillo, fue explotada por Guderian y el prometedor general Erwin Rommel, cuya 7ª división Panzer Fantasma conquistó gran parte de la costa francesa. La pinza de Guderian se cerró, destruyendo gran parte de los ejércitos franceses y británicos antes de que muchas tropas pudieran ser evacuadas por Dunkerque. Después de asegurar Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia, Guderian dirigió sus panzers hacia el sur, apoyados por bombarderos Stuka que acosaban la retaguardia francesa. Finalmente las tropas alemanas entraron en París y Francia capituló el 24 de junio de 1940, demostrando la efectividad de la Blitzkrieg como una nueva forma de guerra rápida y eficiente. Las teorías de Guderian sobre la Blitzkrieg no solo se confirmaron en Polonia y Francia, sino que también fueron decisivas en las conquistas de Yugoslavia, Grecia y Libia en 1941. Sin embargo, Guderian se opuso a la directriz número 21 de Hitler para invadir la Unión Soviética. En su libro Achtung Panzer, Guderian había advertido sobre las vastas reservas y la tecnología avanzada del Ejército Rojo. A pesar de sus advertencias, Hitler ordenó la invasión de la URSS en 1941, ignorando las precauciones de Guderian y subestimando las capacidades soviéticas. El 22 de junio de 1941, bajo el nombre de Operación Barbarroja, Alemania, junto a una coalición conformada por Rumanía, Hungría, Finlandia, Italia y Eslovaquia, lanzó la mayor Blitzkrieg hasta la fecha sobre un teatro de operaciones inmenso que abarcaba más de 2.000 kilómetros desde el Ártico hasta el Mar Negro. En esta operación,
Guderian tuvo un éxito arrollador durante la fase inicial, ya que en pocas semanas las tropas del eje conquistaron Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia, además de penetrar en Ucrania y Rusia occidental. Las ciudades cayeron una tras otra, y los ejércitos soviéticos fueron embolsados y destruidos por las columnas de Panzer de Guderian. En Minsk, capturaron 340.000 soldados rusos, 4.779 tanques y 1.777 aviones, mientras que en Vitebsk las cifras fueron de 302.000 soldados, 3.205 tanques y 1.098 aviones. A pesar del éxito inicial, Hitler cometió el error de suspender provisionalmente la Blitzkrieg hacia Moscú, a una distancia de 300 kilómetros de la capital para ocupar Kiev. Guderian, aunque contrario a este movimiento, acató la orden y maniobró con sus Panzer, conquistando Kiev y destruyendo a 1 millón de soldados soviéticos. Esta victoria permitió a las autoridades soviéticas ganar tiempo para trasladar su industria pesada a los montes Urales y reforzar el ejército rojo en torno a Moscú con tropas traídas desde Siberia, Asia Central y el Lejano Oriente. Cuando Guderian reanudó su avance hacia Moscú, emboscó y aniquiló a 700.000 soviéticos y 830 tanques en los asedios de Bryansk y Vyazma. Sin embargo, el invierno llegó, paralizando al ejército alemán con barro y nieve justo al comienzo de la batalla de Moscú. Inmóviles y a menos de 25 kilómetros del Kremlin, el ejército rojo, bajo el mando del general Georgy Chukov, aprovechó la debilidad germana y lanzó una contraofensiva invernal el 5 de diciembre, frustrando los planes alemanes de conquistar Moscú. Ante esta situación, Guderian ordenó replegar a sus tropas algunos kilómetros para estabilizar el frente y evitar el colapso. Sin embargo, Hitler se enfureció al enterarse de esta retirada sin su permiso previo y, el 26 de diciembre de 1941, cesó a Guderian del mando, reemplazándolo con el general Günther von Kluge, forzando a Guderian a una jubilación anticipada. Retirado del servicio militar activo, Guderian regresó a su hogar para disfrutar de una jubilación junto a su esposa Margaret y su familia. Durante este período, fue testigo a través de la prensa y la radio de cómo Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética retomaban la iniciativa bélica tras vencer al eje en la batalla de Stalingrado y en el norte de África, tal como Guderian había vaticinado sin que Hitler le hiciese caso. Increíblemente, a mediados de 1943, Hitler volvió a reclamar a Guderian, esta vez para ser el nuevo director del programa de Inspección General de Tropas Panzer. En esta etapa, Guderian se dedicó a entrenar tripulaciones de tanques y a experimentar tácticas con los nuevos tanques pesados Panzer y Tiger, muy superiores al T-35 soviético. Solicitó al ministro de Armamento, Albert Speer, incrementar la producción de tanques Tiger, ya que aunque eran los mejores cualitativamente, eran menos numerosos que los fabricados por los aliados. En marzo de 1945, Guderian volvió a la primera línea del alto mando alemán, OKW, cuando fue nombrado jefe del Estado Mayor tras el relevo del general Kurt Zeitzler debido a un ataque al corazón. Sin embargo, los éxitos militares del pasado ya no se repitieron debido a la carencia de medios, hombres, gasolina y equipo. A pesar de ello, Guderian mostró su lado más humano tras el fracaso del levantamiento de Varsovia en octubre de 1944, evitando represalias contra la resistencia polaca y reconociendo a los combatientes como prisioneros de guerra, protegidos por la Convención de Ginebra. En marzo de 1945, Guderian se retiró del escenario bélico definitivamente tras una acalorada discusión con Hitler, quien ordenó una ofensiva contra Kustrin en Polonia. Cansado de enviar soldados a la muerte, Guderian se negó a la orden. Su ayudante personal, Freytag von Loringhoven, temiendo por la vida de su jefe, interrumpió la conversación con una falsa llamada telefónica y convenció a Guderian de no provocar más la ira de Hitler. Guderian regresó a la sala de operaciones, donde Hitler le ordenó darse de baja por enfermedad, y fue sustituido por el general Hans Krebs. Con la destrucción del Tercer Reich en mayo de 1945, Guderian se entregó prisionero a las tropas estadounidenses el día 10. No fue acusado de crímenes de guerra, aunque permaneció 3 años en cautiverio hasta su liberación
el 17 de junio de 1948. Posteriormente vivió con su familia y trabajó como consejero táctico para el nuevo ejército de la República Federal Alemana, Bundeswehr, durante los primeros años de la Guerra Fría. También escribió sus memorias tituladas Recuerdos de un soldado. El 14 de mayo de 1952, exactamente 14 años después de su irrupción en las Ardenas durante la campaña de Francia de 1940, Heinz Guderian falleció en Schwangau, Baviera. Con su muerte, se fue el fundador de la Blitzkrieg y el padre de las guerras modernas del siglo XX. Michael Wittmann, el as de los tanques y héroe de la Waffen-SS. Entre los ases más temidos de tanques de la Segunda Guerra Mundial, el más famoso sin duda fue Michael Wittmann, quien entre los años 1941 y 1944 despacharía a más de un centenar de carros enemigos y un número similar de piezas de artillería. Así de mal se lo haría pasar al ejército soviético durante la batalla de Kursk o la defensa de Ucrania en 1943, pero sobre todo al ejército británico en la batalla de Caen de 1944, cuando con un solo Tiger detuvo una ofensiva al completo durante la épica acción de Villers-Bocage. Michael Wittmann nació el 22 de abril de 1914 en Vogeltal, Landkreis Beilngries, una pequeña aldea en el Reino de Baviera, que en ese momento formaba parte del Segundo Reich. Era hijo de Johann Wittmann y Ursula Wittmann, y creció en una familia campesina con 4 hermanos, Johann, Franziska, Annie y Teresa. Michael fue criado en un entorno rural, recibiendo una educación católica muy alejada de los valores que dominarían Alemania con la fundación del Tercer Reich. Con la llegada de Adolf Hitler al poder, Michael, a la edad de 19 años, dejó la granja familiar y comenzó a trabajar en una lechería. Atraído por las ideas nacionalsocialistas, se unió voluntariamente al Servicio Voluntario del Trabajo, FAD, realizando labores comunitarias junto a otros jóvenes entusiastas. En 1934, Wittmann fue llamado a filas y se unió a la 10ª compañía del 19º Regimiento de Infantería en Baviera, donde durante unas maniobras quedó fascinado por los carros de combate Panzer I. Tras completar su servicio militar en septiembre de 1936, Wittmann regresó a la vida civil como ferroviario en la estación de Reichershofen. Sin embargo, cansado y aburrido de aquel trabajo, decidió alistarse en las SS, superando las duras pruebas físicas y médicas para ser admitido con el número de carné 311.623. En 1937, fue enviado a la 17ª Compañía del Regimiento SS Leibstandarte, la élite del Führer, donde aprendió a conducir vehículos blindados SDKFC 222 y SDKFC 232. Con estos vehículos participó en la anexión de Austria y la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia en 1938. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, Wittmann participó en la invasión de Polonia, conduciendo un SDKFC 222. Durante la campaña de Francia en 1940, se le asignó un cazacarros Stuck III, con el que llevó a cabo misiones de reconocimiento en el frente occidental. En la primavera de 1941, Wittmann continuó su servicio en la campaña de los Balcanes, participando en la ocupación de Yugoslavia y Grecia, destacándose en la batalla del Paso de Klisura. Durante la invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, Wittmann y su tripulación fueron enviados a Ucrania, donde enfrentaron una serie de combates intensos. En la cota 65.5, Wittmann, en su Stuck III, se encontró en solitario con 18 tanques T-34 y T-76. En esta confrontación, destruyó su primer carro enemigo y otros 5 más, lo que le valió la Cruz de Hierro de segunda clase, otorgada por el comandante de la Leibstandarte, el general Sepp Dietrich. A continuación, Wittmann participó en el cruce del río Dnieper y en el asalto a Nogai, antes de avanzar hacia Crimea. En esta campaña, su Stuck III quedó temporalmente inmovilizado por una estampida de ovejas que huían tras pisar unas minas y fue objeto de un contraataque del que salió victorioso.
destruyendo un séptimo T-34. A principios de 1942, Wittmann fue convocado a Alemania para instruirse en la escuela SS de Bad Tölz. Más tarde, fue enviado a la escuela de tanques de Paderborn y finalmente a Francia, donde se entrenó en el manejo de los tanques Tiger en el campo de maniobras de Ploermel. En enero de 1943, Wittmann regresó al frente oriental con la primera división SS Panzerleibstandarte, manejando inicialmente un Panzer III hasta recibir un Tiger en abril. Con este tanque defendió Kharkov de una ofensiva soviética, eliminando 2 cañones anticarro y causando graves pérdidas a una columna enemiga. El 5 de julio de 1943, durante la batalla de Kursk, Wittmann y su Tiger formaron parte del ala sur, saliendo de Vikovka y arremetiendo contra Streletskoye. En el primer día de combate, destruyó 8 carros y 7 cañones. El 6 de julio, neutralizó una batería artillera cerca de Lutsky y destruyó un tanque KV-1. El 7 de julio continuó su avance, destruyendo 7 tanques más y 19 piezas de artillería. La mayor prueba para Wittmann fue la batalla de Prokhorovka, donde un cuerpo acorazado del Ejército Rojo cargó contra su unidad. Wittmann logró destruir varios T-34 en medio de una feroz cacería, aumentando su reputación como uno de los comandantes de tanques más destacados de la guerra. Al final de la batalla de Kursk, el palmarés de Wittmann incluía la destrucción de 30 tanques y 36 piezas de artillería. Estos éxitos consolidaron la reputación de Michael Wittmann como uno de los más letales y eficientes comandantes de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad táctica y valentía en combate le valieron numerosas condecoraciones y el reconocimiento de sus superiores, convirtiéndolo en una figura emblemática del cuerpo de tanques alemán. Italia fue el siguiente destino de Michael Wittmann, específicamente la provincia de Reggio. Allí, tras el armisticio del 9 de septiembre de 1943, desarmó a numerosas unidades del ejército italiano. Completada esta tarea, fue enviado de nuevo al frente oriental para contribuir a la defensa de Kiev en Ucrania, donde se le asignó un Tiger con el numeral S-21. A bordo de este tanque, Wittmann sorprendió a un campamento de tanques rusos estacionados en un bosque cerca de Brusilov, destruyendo una decena de ellos y 5 cañones. Durante esta acción resultó herido levemente en la barbilla cuando abrió la escotilla y abatió con su MP-40 a un grupo de carristas armados con pistolas que intentaban abordarlo. A pesar del contraataque soviético, el Tiger S-21 despachó otros 10 blindados rusos y 7 piezas anticarro más. En los días siguientes, Wittmann eliminó 2 T-34 escondidos en un granero a las afueras de Zhytomyr, destruyó 3 más y una batería en Torchin, y acabó con 9 en Meshirichka a finales de ese año. A comienzos de 1944, Wittmann inició el año con la destrucción de 16 tanques en Sherekpi los días 7, 8 y 9 de enero, alcanzando su récord personal el 13 de enero al liquidar 22 tanques, 19 T-34 y 3 cazacarros SU en un solo día. Durante el intento de liberar la bolsa de Korsun-Cherkasy, sumó sus últimas 9 victorias en el frente oriental antes de ser retirado y reclamado en el Tercer Reich. De vuelta en Alemania, cuando alcanzaba su triunfo número 100 de carros enemigos abatidos, Wittmann fue condecorado junto a su artillero Balthasar Woll con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro de manos del comandante Theodor Wisch. Poco después, Adolf Hitler lo llamó y personalmente le concedió las Hojas de Roble, una de las máximas distinciones militares del Imperio alemán. Convertido en un héroe nacional por la prensa y la maquinaria del Ministerio de Propaganda, Wittmann pasó una temporada de vacaciones en Baviera con su novia Hildegard Burmester, con quien contrajo matrimonio en febrero de 1944. En abril de 1944, Wittmann fue destinado al frente occidental, trasladándose temporalmente con su esposa Hildegard para fijar su residencia en Mons, donde se adiestró durante algunos meses para adaptarse a la geografía boscosa de Bélgica, similar a la que encontraría en Francia. En junio, al producirse el desembarco de Normandía, fue desplegado junto a la primera división SS Panzer Leibstandarte con un Tiger numerado 505, bajo las órdenes del general Sepp Dietrich.
Al comenzar la Operación Perch, lanzada por el Ejército británico del mariscal Bernard Montgomery, Whitman se ofreció para realizar un reconocimiento en el pueblo de Villers-Bocage, sospechando que los ingleses intentarían embolsar a la división Panzer-Lehr con un ataque envolvente desde el oeste. Al amanecer del 13 de junio de 1944, la octava compañía SS Panzer pesada, liderada por Whitman, ascendió la cota 213 desde la que se dominaba Villers-Bocage. Descubrieron que el pueblo estaba ocupado por decenas de carros británicos del 4º Regimiento Blindado City of London Yeomanry, adscrito a la 7ª División Blindada. Whitman, junto con su artillero Balthasar Wall, se lanzó en solitario contra el enemigo, destruyendo un tanque Cromwell, un semioruga Half-Track M3, otro Cromwell, un Sherman Firefly, 3 carros Stuart, varios vehículos ligeros, 5 transportes Bren Carrier, unas pocas motocicletas y 2 piezas de artillería, principalmente con las ráfagas de las ametralladoras MG-34 del Tiger. Continuó su avance hacia Villers-Bocage, eliminando 2 Sherman, un Stuart y varios vehículos más. Tras un encuentro con un Sherman Firefly que estuvo a punto de destruir su Tiger, Whitman retrocedió y destruyó un Cromwell al mando del capitán Patrick Dias. Durante el repliegue, una pieza anticarro rompió una de las cadenas del Tiger frente a la tienda de Hue Godefroy, obligando a Whitman y su tripulación a recorrer 15 kilómetros hacia las líneas del eje. En la hazaña de Villers-Bocage, Whitman destruyó 14 tanques, 3 Sherman, 7 Cromwell y 4 Stuart, 10 semiorugas Half-Track M3, 5 vehículos blindados Bren Carrier y 2 cañones anticarro, deteniendo en seco a la 7ª División Blindada británica y haciendo fracasar la Operación Perch. Su comandante, el general Fritz Bayerlein, lo propuso para una de las más altas distinciones, que Adolf Hitler le entregó en persona el 25 de junio, la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Disfrutó de unas breves vacaciones con su esposa en Erbsdorf, pero rechazó un puesto de instructor en la escuela de Paderborn, prefiriendo volver al frente occidental. El 10 de julio de 1944, Whitman regresó al sector de Caen, asumiendo el mando de la 101ª Compañía Panzer pesada, reemplazando al comandante Heinz von Westernhagen, herido en combate. Whitman eligió el Tiger número 7, formando parte de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend, al mando del general Kurt Meyer. El 8 de agosto de 1944 fue el último día en la vida de Michael Whitman. Acompañó a 5 de sus Tiger desde su base en Le Jardinet para enfrentar a la 4ª División Blindada canadiense, que avanzaba por Sinto, tratando de frenar la nueva ofensiva del primer ejército británico en la Operación Totalis durante la batalla de Falaise. Whitman y sus hombres lograron destruir varios tanques Sherman, pero se encontraron en un campo sembrado y rodeado de árboles, donde estaban camuflados varios carros británicos Firefly. Durante el combate, un proyectil alcanzó el Tiger 7, desencajando la torreta y matando instantáneamente a Whitman y su tripulación. La muerte de Michael Whitman lo convirtió en una leyenda. Varias unidades anglo-canadienses trataron de adjudicarse el mérito de su muerte, aunque el candidato más probable, por el ángulo de tiro, fue el Sherman Firefly del oficial Douglas Gordon y el artillero Joe Eakins. Su cuerpo fue enterrado junto a otros compañeros en un enterramiento improvisado cerca de Gaumesnil, y no sería hallado hasta 1983, cuando el sacerdote Jean-Paul Palud logró que fueran sepultados en el cementerio alemán de la Cambe. El palmarés de Michael Whitman durante la Segunda Guerra Mundial, a bordo de un Stuka III y luego de un Tiger, fue de 141 tanques destruidos y 132 piezas de artillería, todos de nacionalidad soviética, británica o canadiense. Estas cifras lo convirtieron en el tercer mayor as de tanques de la historia, superado solo por Kurt Knispel, 168 victorias, y Otto Carius, 150 victorias, y en el único en detener una división entera con un solo blindado durante la epopeya de Villers-Bocage. Günther von Kluge, el estratega brillante del Frente Oriental. Günther Adolf Ferdinand von Kluge, también conocido como Hans, nació el 30 de octubre de 1882 en Poznan
entonces parte del Reino de Prusia dentro del Imperio alemán. Desde joven mostró una inclinación por la carrera militar, influenciado por la tradición prusiana de su familia. Al cumplir la mayoría de edad, se unió al ejército alemán y, en 1901, ya había obtenido el rango de teniente. Este inicio prometedor marcó el comienzo de una carrera militar que lo llevaría a convertirse en una figura prominente durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, von Kluge sirvió en el frente occidental de Francia. Ascendió al rango de capitán y participó en varias campañas significativas, incluyendo la Batalla de Verdún en 1916. Esta batalla, una de las más largas y sangrientas de la guerra, le resultó invaluable. Al finalizar la guerra, von Kluge continuó su carrera en el ejército de la República de Weimar, el Reichswehr, ascendiendo a teniente coronel en 1927. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, el ejército alemán comenzó a expandirse y modernizarse. En 1936, von Kluge fue promovido a general. Durante este periodo, fue un firme defensor de las tácticas de la Blitzkrieg, guerra relámpago, que se basaban en el uso de fuerzas móviles y concentradas para desestabilizar y destruir al enemigo rápidamente. Esta estrategia sería fundamental en las primeras victorias alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, von Kluge estaba al mando del Cuarto Ejército alemán. Su ejército jugó un papel crucial en la conquista de la región de Pomerania y en el asedio de Varsovia. La campaña polaca fue una demostración efectiva de la Blitzkrieg, con rápidas penetraciones de tanques apoyadas por la infantería y la Luftwaffe. La exitosa campaña en Polonia consolidó la reputación de von Kluge como un comandante eficaz y capaz. En mayo de 1940, von Kluge comandó nuevamente al Cuarto Ejército durante la invasión de Bélgica y el norte de Francia. En esta campaña, sus fuerzas causaron graves bajas tanto al ejército belga como al ejército francés, ayudando a asegurar una rápida victoria para Alemania. La habilidad de von Kluge para coordinar ataques rápidos y efectivos fue clave en la caída de Francia. En reconocimiento a sus éxitos, Hitler lo ascendió a mariscal de campo el 19 de julio de 1940. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Von Kluge, al mando del Cuarto Ejército, se destacó en la ocupación de Bielorrusia y en la conquista de Smolensk. En esta campaña, sus fuerzas lograron embolsar a casi 1 millón de soldados soviéticos, infligiendo grandes pérdidas al Ejército Rojo. Sin embargo, el avance alemán se detuvo a tan solo 40 kilómetros de Moscú debido a las duras condiciones invernales y la feroz resistencia soviética. Aunque la batalla de Moscú terminó en fracaso para los alemanes, los éxitos anteriores de von Kluge le permitieron asumir el mando del Grupo de Ejércitos Centro tras la destitución del general Walter von Brauchitsch el 19 de diciembre de 1941. Bajo su liderazgo, el Grupo de Ejércitos Centro participó en varias operaciones importantes, incluyendo las batallas de Rzew en 1942 y la batalla de Smolensk en 1943, donde von Kluge resultó herido. En julio de 1944, tras recuperarse de sus heridas, von Kluge fue nombrado comandante del Ejército Occidental en Francia. Su tarea era detener el avance de los aliados tras el desembarco de Normandía. Desde su cuartel en Le Roche-Guyon, von Kluge se enfrentó a una situación desesperada. Las fuerzas aliadas, compuestas por ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, avanzaban rápidamente. A pesar de sus esfuerzos, no pudo impedir la caída de Caen ni la ruptura del frente occidental por las fuerzas del general norteamericano George Patton en la Operación Cobra. El 17 de julio de 1944, von Kluge también asumió el mando del maltrecho Grupo de Ejércitos B, después de que su líder, el mariscal Erwin Rommel, resultase herido en un ataque aéreo. La situación en el frente era crítica y von Kluge se encontraba luchando en una batalla cuesta arriba contra fuerzas aliadas superiores, tanto en número como en recursos. El 20 de julio de 1944, el general Klaus von Stauffenberg
Intentó asesinar a Hitler mediante una bomba colocada en el cuartel de la guarida del Lobo en Rastenburg, Prusia Oriental. Aunque von Kluge no estuvo involucrado en el atentado, la Gestapo y las SS comenzaron a sospechar de su lealtad debido a su fracaso en detener a los aliados en Francia. La derrota en la batalla de Falaise y la investigación manipulada por el oficial Jürgen Strupp aumentaron estas sospechas, llevando a su destitución y reemplazo por el general Walter Model el 17 de agosto de 1944. El mismo día de su destitución, incapaz de soportar la vergüenza y la presión de las acusaciones, von Kluge se suicidó en la ciudad de Metz, ingiriendo una pastilla de cianuro potásico. Su muerte marcó el trágico fin de un oficial que había dedicado su vida al servicio militar. Günther von Kluge dejó un legado complejo. Por un lado, fue un estratega brillante que jugó un papel crucial en las primeras victorias de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, su carrera estuvo marcada por las inevitables derrotas y las sospechas que lo rodearon en sus últimos días. Su vida y carrera reflejan las tragedias personales y profesionales que acompañaron a muchos oficiales alemanes durante el conflicto, y su historia ofrece una visión profunda de los dilemas morales y éticos enfrentados por aquellos que sirvieron bajo el régimen nazi. Werner Mölders, el as de la Luftwaffe. Werner Mölders nació el 18 de marzo de 1913 en Gelsenkirchen, Alemania. Su familia provenía de un entorno católico y militar, lo que influyó significativamente en su formación y en sus valores. Desde muy joven, Mölders mostró un fuerte interés por la aviación y el ejército. Esta pasión lo llevó a ingresar en la Reichswehr, Ejército de la República de Weimar, en 1931, cuando tenía solo 18 años. Su determinación y habilidades le permitieron avanzar rápidamente en su carrera militar. Mölders comenzó su formación en la Academia de Oficiales en Dresde y luego se trasladó a la Luftwaffe cuando ésta se creó en 1935, después de que Adolf Hitler llegara al poder y comenzara la reestructuración y expansión de las Fuerzas Armadas alemanas. Su decisión de unirse a la Luftwaffe marcó el comienzo de una carrera ilustre que lo llevaría a ser uno de los pilotos más famosos y exitosos de la historia de la aviación. En 1936, Mölders se ofreció como voluntario para unirse a la Legión Cóndor, una unidad aérea alemana que apoyaba a las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Este conflicto se convirtió en una especie de campo de pruebas para la Luftwaffe, donde muchos pilotos alemanes adquirieron experiencia en combate. Durante su servicio en España, Mölders mostró una habilidad excepcional como piloto de combate. A pesar de ser derribado y capturado por las fuerzas republicanas, fue liberado en un intercambio de prisioneros y regresó al combate. En total, derribó 14 aviones enemigos durante la Guerra Civil, lo que le valió la Cruz Española de Oro con espadas y diamantes. Al regresar a Alemania, Mölders continuó su ascenso en la Luftwaffe. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, participó en la invasión de Polonia, que fue una campaña corta pero intensa que demostró la eficacia de la Blitzkrieg o guerra relámpago. Aunque su papel en Polonia no fue muy destacado, su verdadera oportunidad llegó con la invasión de Francia en mayo de 1940. Durante la Batalla de Francia, Mölders se destacó como uno de los mejores pilotos de la Luftwaffe. Al mando de una escuadrilla del Jagdgeschwader 53, Joge 53, acumuló rápidamente una serie de victorias. En un periodo de intensa actividad, derribó 25 aviones enemigos, lo que le valió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Su liderazgo y habilidades fueron reconocidos y fue promovido a comandante del Jagdgeschwader 51, JG 51, uno de los escuadrones de caza más prestigiosos de la Luftwaffe. La batalla de Inglaterra, que comenzó en el verano de 1940, fue un desafío formidable para la Luftwaffe. A pesar de la feroz resistencia de la Royal Air Force, RAF, Mölders continuó acumulando victorias. Durante esta campaña, su habilidad para derribar aviones enemigos y su liderazgo lo llevaron a ser ascendido a Hauptmann, capitán, y luego a mayor. Su éxito en combate y su capacidad para inspirar a sus pilotos lo convirtieron en una figura clave en la Luftwaffe.
El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Molders y su escuadrón participaron desde el principio en esta campaña, enfrentándose a los pilotos soviéticos en duras batallas aéreas. La campaña del Este fue extremadamente exigente y peligrosa, pero Molders continuó demostrando su superioridad en el aire. El 15 de julio de 1941 se convirtió en el primer piloto en la historia en alcanzar 100 victorias aéreas, un hito que lo consagró como el principal as de la Luftwaffe. Por este logro, fue galardonado con las hojas de roble y espadas para su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La carrera de Molders no solo se destacó por sus logros personales, sino también por su liderazgo y su capacidad para inspirar a otros pilotos. Su estilo de mando y sus tácticas en combate fueron estudiadas y adoptadas por muchos otros ases de la Luftwaffe. Además, su habilidad para coordinar y liderar a su escuadrón en misiones difíciles contribuyó significativamente al éxito de la Luftwaffe en los primeros años de la guerra. En reconocimiento a sus logros, Molders fue ascendido a Oberstleutnant, teniente coronel, y se le dio un papel más amplio dentro de la Luftwaffe. Fue nombrado inspector de cazas, donde tuvo la oportunidad de influir en las tácticas y estrategias de combate aéreo en toda la Luftwaffe. Su experiencia en el campo de batalla y su comprensión de la guerra aérea lo convirtieron en una figura clave en la formación de nuevos pilotos y en la planificación de operaciones aéreas. Sin embargo, la carrera de Molders se vio abruptamente interrumpida. El 22 de noviembre de 1941, mientras volaba como pasajero en un Heinkel G-111 en ruta hacia Berlín para asistir al funeral del Generaloberst Ernst Udet, su avión se estrelló cerca de Breslau debido a las malas condiciones meteorológicas. Werner Molders murió en el accidente a la edad de 28 años. Su muerte fue un duro golpe para la Luftwaffe, que perdió a uno de sus pilotos más talentosos y experimentados. A pesar de su corta vida, el legado de Werner Molders perdura. Durante su carrera acumuló un total de 115 victorias aéreas en combate, lo que lo convirtió en uno de los ases más exitosos de la historia de la aviación. Fue honrado póstumamente con numerosas condecoraciones y su nombre se convirtió en sinónimo de valor y destreza en la Luftwaffe. La vida y carrera de Werner Molders reflejan la dedicación y el sacrificio de muchos pilotos de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad en el aire, su liderazgo y su compromiso con sus compañeros lo convirtieron en un héroe para muchos en Alemania y un adversario formidable para sus enemigos. A pesar de la controversia y la tragedia que rodearon su vida y la guerra en la que sirvió, el nombre de Werner Molders sigue siendo recordado como uno de los grandes ases de la aviación militar. Su historia es un testimonio de la valentía y la habilidad de los pilotos de combate, y su legado continúa siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones de aviadores. Reinhard Heydrich, el arquitecto oscuro del Holocausto. El general Reinhard Heydrich, líder de la Gestapo y alto cargo de las SS, fue uno de los personajes más temidos en el Tercer Reich. Autor intelectual del Holocausto y la solución final, su muerte en un atentado organizado por comandos checos que saltaron en paracaídas desde Inglaterra llevaría al asesinato de cientos de personas como represalia en Checoslovaquia. Reinhard Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en Halle del Saale, Sajonia, Alemania. Su familia tenía un profundo vínculo con la música. Su padre, Bruno Heydrich, era un conocido cantante de ópera y compositor que fundó el Conservatorio de Halle, mientras que su madre, Elisabeth Kranz, era una talentosa pianista y una devota católica en una región predominantemente protestante. Desde una edad temprana, Reinhard mostró un gran interés y habilidad para la música, especialmente con el violín y el piano, siguiendo los pasos de sus padres. A los 10 años, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Heydrich se unió al Cuerpo de Voluntarios de Defensa Civil, donde realizaba tareas auxiliares en la retaguardia. Tras el final de la guerra en 1918, y con el espíritu aventurero de un adolescente, se unió a los Freikorps, una organización paramilitar de extrema derecha que combatía a los comunistas en la turbulenta Alemania de la posguerra. Participó en enfrentamientos callejeros durante la Guerra Civil Alemana
ganándose una reputación de valentía y ferocidad. Contra los deseos de sus padres, Heydrich dejó sus estudios musicales y se alistó en la Marina de la República de Weimar, Reichsmarine, al cumplir los 18 años. Se inscribió en la Escuela de Oficiales de la Marina en la base de Kiel, donde durante 9 años demostró ser un marinero ejemplar y un excelente organizador en tareas administrativas. Su habilidad en la organización y su dedicación le ganaron la admiración del almirante Wilhelm Canaris, quien elogió su labor en temas relacionados con la inteligencia. Además de sus logros profesionales, Heydrich destacó por sus habilidades deportivas, practicando natación, vela y esgrima. Su altura de 1,85 metros le confería una presencia imponente y una aptitud física envidiable. Sin embargo, su prometedora carrera en la Marina se truncó en 1931 debido a su implicación en un escándalo personal relacionado con un embarazo no deseado de la hija de un contratista naval de IG Farben, una empresa que mantenía negocios con el almirante Erich Raeder. Este incidente resultó en su expulsión deshonrosa por el Tribunal de Honor de la Marina, marcando el fin de su carrera naval. Coincidiendo con su expulsión de la Marina el 1 de mayo de 1931, Heydrich se afilió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, en Hamburgo y a su brazo paramilitar, las SS. Su talento organizativo pronto lo destacó, y en menos de 2 años, en 1932, fue ascendido a SS Brigadeführer, general de brigada de las SS, convirtiéndose en uno de los favoritos del Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Heydrich jugó un papel clave en la consolidación del poder de las SS, y su rápido ascenso dentro del partido y las SS fue meteórico. A raíz de estos méritos, y tras extorsionar al presidente Paul von Hindenburg para que designase a Adolf Hitler como canciller, utilizando un documento que implicaba a su hijo Oskar Hindenburg en un caso de corrupción, en 1933, cuando Hitler accedió al poder y fundó el Tercer Reich, Heydrich fue puesto al mando de las SS en Múnich, luego al frente de toda la milicia en Baviera y, finalmente, nombrado jefe de la seguridad de Berlín. Fuera de la vida política y militar, Heydrich también formó su propia familia tras casarse con Lina von Osten. Fruto del matrimonio nacieron 4 hijos a los que bautizaron con los nombres Klaus, Heider, Silke y Marte. Lina compartía sus convicciones ideológicas y apoyó su carrera política y militar. El 27 de febrero de 1933, tras el incendio del Reichstag, Heydrich dirigió las detenciones de los supuestos responsables y la condena del comunista Marinus van der Lubbe, quien fue ejecutado. Al año siguiente, durante la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, Heydrich lideró a las SS en la purga de los líderes de las SA, incluyendo a Ernst Röhm, quien curiosamente era padrino de su propio hijo mayor Klaus. Este acto consolidó el poder de las SS y le valió a Heydrich el ascenso a jefe supremo de la seguridad del Tercer Reich. Hitler llegó a describir a Heydrich como el hombre con el corazón de hierro, mientras que el propio Heydrich se autodefinió como el máximo encargado del vertedero de basura del Reich alemán. La rápida carrera de Heydrich en el NSDAP levantó las envidias de muchos de sus compañeros que intentaron acabar políticamente con él. Por ejemplo, en una ocasión, se difundió el rumor de que Heydrich tenía ascendencia judía, una acusación que estuvo a punto de costarle su puesto. Sin embargo, un tribunal que examinó rigurosamente su árbol genealógico confirmó que todo se había tratado de una elaborada mentira. La verdadera razón del odio que despertaba era el miedo que infundía, ya que controlaba el servicio de inteligencia y tenía acceso a información comprometedora sobre todos los militantes del partido. Durante la Noche de los Cristales Rotos en 1938, Heydrich ordenó a la gendarmería no actuar frente a la oleada de violencia ciudadana contra los judíos, lo que resultó en la muerte de numerosas personas y en la destrucción de cientos de comercios y sinagogas. Al año siguiente, en 1939, Hitler le ascendió a jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSCA, poniendo bajo su mando a la Gestapo, la Policía Criminal, Kripo y el SD, siendo su rango en las SS solamente un escalón por debajo de Himmler.
Momentos antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1939, Heydrich puso en marcha la Operación Himmler, consistente en vestir a unos prisioneros asesinados con uniformes de soldados alemanes, simulando a continuación un tiroteo en la estación de Gleiwitz y culpando del suceso a Polonia con la esperanza de que Gran Bretaña y Francia se mantuviesen neutrales. Aunque esta operación no tuvo el efecto deseado, ya que el 3 de septiembre Londres y París declararon la guerra a Alemania, otras artimañas de Heydrich durante la contienda tuvieron un éxito arrollador, como la Operación Bernard, que introdujo 140 millones de libras esterlinas falsas en Inglaterra, causando una enorme inflación. Otra de las facetas de Heydrich era su habilidad en los deportes de riesgo, especialmente en el pilotaje de aviones. A bordo de un aparato de la Luftwaffe, realizó algunas acciones temerarias primero en la invasión de Noruega en 1940 y luego en la campaña contra la Unión Soviética en 1941. Precisamente en esta última, su avión fue derribado y Heydrich se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona bajo control del Ejército Rojo. Milagrosamente, consiguió evadirse de las patrullas soviéticas y regresar sin un rasguño a las líneas alemanas. Este comportamiento aventurero le costó una gran reprimenda por parte de Hitler, quien le acusó de ser un insensato por correr el riesgo de ser capturado, dado que Heydrich era el hombre que más secretos conocía del Tercer Reich. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en el protectorado de Bohemia-Moravia, anteriormente Checoslovaquia, se sucedieron una serie de manifestaciones y huelgas de la población checa en contra de los ocupantes alemanes, lo que provocó el cese forzoso del Reichsprotector Konstantin von Neurath en favor de Reinhard Heydrich. Al frente de esta nueva administración desde el 29 de septiembre de 1941, Heydrich fue apodado el Carnicero de Praga por detener y ejecutar a todo disidente. No obstante, también llevó a cabo medidas sociales que redujeron las protestas de la población checa, como la subida del sueldo a los obreros, el incremento de las prestaciones para la seguridad social y la reducción del número de horas de trabajo. El 20 de enero de 1942, Reinhard Heydrich fue elegido máximo representante de las SS durante la conferencia de Wannsee. Como anfitrión de esta reunión, Heydrich esbozó ante todos los presentes, la mayoría miembros del NSDAP y enviados de los distintos ministerios del Reich, el plan acerca de la solución final, mediante el cual se gestaría el Holocausto para agrupar, deportar y exterminar en campos de concentración mediante cámaras de gas a millones de judíos de toda Europa. De hecho, ya el año anterior, Heydrich había sido el responsable en Ucrania del asesinato de 35.000 personas, la mayoría judíos, durante los fusilamientos masivos de la matanza de Babi Yar. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill manifestó su descontento con la resistencia checa debido a que, a diferencia de otros países ocupados, apenas había protagonizado acciones armadas contra las autoridades del Reich. Obligado por Londres, el líder del gobierno checo en el exilio, Edvard Benes, dio órdenes a la resistencia de planificar la Operación Antropoide, cuyo objetivo era asesinar al protector Reinhard Heydrich en Praga. La mañana del 27 de mayo de 1942, dos comandos checos, Jan Kubis y Józef Gabčík, emboscaron el coche descapotable en el que viajaba Heydrich, con matrícula SS3, en un cruce del barrio de Libeň, en Praga. Gabčík intentó disparar su ametralladora contra el vehículo, pero ésta se atascó. Entonces Kubis lanzó una granada antitanque que explotó cerca del coche, hiriendo gravemente a Heydrich. A pesar de que Heydrich intentó perseguir a los atacantes, pronto colapsó debido a la gravedad de sus heridas. Fue trasladado al hospital Bulovka, donde fue operado. A pesar de los esfuerzos médicos, desarrolló septicemia debido a la penetración de fragmentos del coche en su cuerpo. Finalmente, Heydrich murió el 4 de junio de 1942. La muerte de Heydrich desató una brutal represión nazi. En un acto de represalia, las SS y la Gestapo llevaron a cabo la destrucción total del pueblo de Lidice, ejecutando a todos los hombres y deportando a las mujeres y niños a campos de concentración, donde muchos perecieron.
Miles de checos fueron arrestados y ejecutados en los meses siguientes como parte de la venganza nazi. Reinhard Heydrich fue enterrado con honores en Berlín. Su legado como uno de los arquitectos del Holocausto y líder implacable de las SS sigue siendo recordado como uno de los capítulos más oscuros y siniestros de la historia de la humanidad. La Operación Antropoide y las represalias que siguieron también se convirtieron en símbolos de la brutalidad del régimen nazi y de la resistencia contra la opresión.